¿Quieren escuchar la palabra o seguimos cantando? Soy yo, Señor, en necesidad de ti. Soy yo, Señor, en necesidad de ti. No es mi padre ni mi madre, solo yo, Señor. En necesidad de ti. No es mi padre ni mi madre, solo yo, Señor. En necesidad de ti. Oh, soy yo, Señor. En necesidad de ti. Soy yo, Señor, en necesidad de ti. Amén. Bueno, el hermano dice que tengo don de cantar, entonces, por cierto, hace unos años atrás, hace unos 18 años atrás, un hermano me decía, creo que tú eres adorador, y yo lo creí. Creo que eres adorador, y le creí a él, y me gusta hacerlo. Pero esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios. Tomaremos unos minutos para compartir algo de la palabra en la primera de Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante. Amén. Dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Palabra de Dios. Hoy en día, el nombre del Salvador, del país, no del Salvador Jesucristo, el país es conocido en diversas partes por la mano dura del gobierno
contra la delincuencia. Para algunos todo está bien, pero para otros no todo está bien. Y me alegra mucho que esto está pasando acá. Creo que todo el mundo quisiera tener seguridad donde viven. Pero no por eso son dichosos ustedes. No son dichosos porque son salvadoreños. Pero puedo decirles de que tú eres dichoso por ser hijo de Dios. Dichoso. Tú no eres cualquier persona, tú eres hijo de Dios. Qué grandioso es esto. Saber que tú tienes a tus hermanos en cualquier parte del mundo. Y también en la gloria tienes tu hermano mayor. Qué bendición saber que Jesús está ahí, que Él es nuestro hermano. Qué bendición saber que somos hijos de Dios. A veces podemos creer que somos personas cualquiera, pero no somos cualquiera. Somos hijos de Dios. Qué bendición esto. Mi experiencia la semana antepasada cuando llegué a Guatemala, y cuando llegamos yo dije, ¿y cuál es la fila de los extranjeros? Dice, no, todos están juntos. Yo digo, wow, ese es algo diferente que otros países. Porque por lo menos cuando yo voy a entrar a Colombia, entonces dice, nacionales, extranjeros. Y vemos una fila grande de los extranjeros y los nacionales, y pasamos rapidito porque soy nacional también. Y cuando llego a mi país, Haití, también dice nacionales y rapidito paso. Y los extranjeros hacen la cola. Uno se siente grande porque es nacional. Igualmente, porque somos hijos de Dios. Tú no eres hijo de Dios porque decidiste ser hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios porque eso fue la voluntad de Dios. Él decidió que tú y yo pudiéramos llegar a ser sus hijos. Es una decisión propia de Él. Ahora, si nosotros revisáramos nuestra vida, no desde que nacimos, sino de ayer para hoy, nos daríamos cuenta que cuántas veces hemos fallado al Señor. Y Él dice que somos sus hijos. Si somos sus hijos, punto, no hay nada más que decir. Somos sus hijos y tenemos que estar contentos. La Biblia dice que su amor nos llevó a ser sus hijos. En el verso 1 que acabamos de leer, decía la palabra, miren cuánto amor nos ama Dios, nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Él nos llama a sus hijos por su gran amor. Como cuando el niño se acaba de portarse mal y la mamá lo agarra, lo castiga con rabia. Y luego el niño viene y la mamá le pasa la mano en la cabeza. Hijito, yo no quería hacerte esto. Es que tú me has provocado, hijo. Pero eso no va a volver a pasar. Como si estuviera pidiendo perdón a su hijo. No sé si a las madres alguna vez les han pasado. Su gran amor nos llevó a ser sus hijos. Nadie que estamos aquí merecía ser hijo de Dios. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Dios, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios, ¿lo creen? Somos sus hijos. Somos sus hijos por su amor. Quiero que tú entiendas esto. Cuando estás pasando por situaciones difíciles, recuerda que eres hijo, hija de Dios. Señor, yo soy tu hijo, tu hija. Estoy pasando por esa situación. Yo sé si es tu mano, no va a ser tan dura. Porque yo sé si tú me estás metiendo en eso, también me vas a sacar porque me amas mucho, porque yo soy tu hijo. El amor de Dios es como comparado con el amor de una
buena madre. De los padres son los más duros a veces. Ese es el amor de Dios. Él decidió amarnos por su gran amor. Y no debemos esperar que el mundo nos trate bien, porque el mundo no conoce al Padre. El mundo no sabe si somos hijos de Dios. Al contrario, el mundo dice, ¿a qué va a hacer? ¿A qué va a ir? Va a llevar su diezmo al pastor, su plata al pastor. Mira, el pastor ya cambió su carro con tu dinero. El mundo no entiende eso. Si el mundo no conoce a Dios, ¿cómo nos va a conocer a nosotros? No nos va a poder conocer a nosotros. Y es por eso no tenemos que preocuparnos tanto cuando el mundo nos trata mal. El final del verso 1 del capítulo 3, primera de Juan, decía la palabra, y eso lo somos hijos de Dios, pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. El mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no conocen a Dios. Por eso el mundo nos maltrata. Por eso el mundo nos trata como nos están tratando, porque no conocen a Dios. Nosotros que conocemos a Dios, no tratamos a nuestros hermanos como el mundo nos trata. Porque el mismo amor que Dios nos da, nosotros tratamos a los demás con ese amor. Y la palabra de Dios dice, cuando llega el fin de todo, vamos a ser igual que Dios. Igualito, en todo sentido. Vamos a ser igual que Dios, como si fuéramos hijos negados. Igualito a Dios, parecido a Dios. Pero por mientras, tenemos que aguantar un poco. Podemos quejar que la vida es cara, pero vamos a recordar que estamos pasando acá. Podemos decir, es que eso era mío, me lo quitaron. Podemos recordar que estamos de pasadita aquí. Podemos decir, yo estoy enfermo, yo no puedo cantar hoy. Pero también podemos recordar que algún día que no va a haber enfermedades, no va a haber dolores. ¿Está entendiendo? Vamos a ser igual que Dios en todo sentido. Y eso es una bendición grande que nosotros tenemos. Debemos recordarlo siempre, hermanos. Yo no soy cualquier persona. Yo soy hijo de Dios porque Dios así lo quiso. En Romanos capítulo 8, desde verso 14 al verso 16, la palabra de Dios nos había hablado eso. No solamente Dios ha dicho eso, que somos sus hijos, sino el mismo Espíritu de Dios dice que somos hijos de Dios, hermanos. Debemos sentirnos grande. No solamente el Padre dice que somos sus hijos, el mismo Espíritu Santo que está en nosotros dice que somos sus hijos. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra en el verso 14, Romanos 8, 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo dice que somos sus hijos. No es que yo estoy creyendo, bueno, yo soy su hijo así, no. El mismo Espíritu Santo dice que soy hijo de Dios. Recuérdalo en tu adversidad. Los hijos de Dios, hermanos, necesitan ser como Cristo, no en la eternidad, sino desde ya. Desde ahorita necesitamos ser como Cristo.
Necesitamos ser buenos como Cristo, no en la eternidad, sino desde este momento. En el verso 3 decía, volvemos a primera de Juan, capítulo 3, verso 3, decía la palabra, hermanos, y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Cristo es puro. Una vida en santidad es importante para los que somos hijos de Dios. Cuando yo estoy hablando de una vida en santidad, estoy hablando de una vida apartada para Dios. Una vida no contaminada con el mundo. Es lo que tenemos que hacer ahora. Si queremos llegar a la gloria, ser como Cristo en la gloria, es nuestro trabajo empezar a vivir como Cristo desde este momento. Puede decir que no es fácil, yo le diría, yo sé que no es fácil, no ha sido fácil para mí, pero lo necesitamos hacer. Porque somos hijos de Dios. Somos sus hijos. Por eso mismo. En el verso 4 decía que tenemos que alejarnos del pecado. Si queremos ser como Cristo, tenemos que alejarnos del pecado como hijos de Dios. Porque decía, cualquier persona que viola la ley, entonces, ese se llama ¿qué? Pecado. Cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, eso se llama pecado. Todo el que peca viola la ley de Dios. Porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Cuando Dios dice que no tenemos que hacer algo y lo hacemos, ese se llama pecado. Pero como nosotros vamos a ser como Dios en la eternidad, vamos a ser como Cristo en la eternidad, entonces vamos a tratar de vivir alejados del pecado desde ahora. Me dirá, hermano, el pecado está al lado de mi casa, al frente de mi casa. Yo diría que sí, yo comprendo. Pero el Señor dice, si queremos ser como Él en la eternidad, tenemos que alejarnos del pecado ahora. El pecado atrae, hermanos, pero después trae dolor. Después de terminar esa vida, ir sin Cristo, perder su ciudadanía celestial, eso es horrible. Es que no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir aquí en la tierra. Había una hermana en Colombia. Ella es de otro departamento, tiene una hija que vive en nuestra ciudad. Su hija asiste a la iglesia, pero ella no es constante. Desde noviembre del año pasado estuvieron para poder acompañar a su hija, animarla para que ella pueda llegar a la iglesia. Ella venía con los nietos. Ellos estuvieron todo noviembre, diciembre, enero, febrero, creo a principios de marzo, regresaron para su casa. Pero esta semana me mandó mi esposo el mensaje, la llamé, en el retiro me dijo, a la hermana Ligia le dio un fuerte dolor de cabeza y lo llevaron al médico. Cuando llegó al hospital, le dio muerte cerebral. Está muerta. Y muerta. ¿Y dónde está? Ya fue enterrada. Está muerta. Ahora, para mí es una persona de ejemplo. Una persona que no habla más de lo que debe hablar. Estoy más que seguro que en la casa de su hija ha habido problemas. Pero ella no ve ni oye. Está lloviendo, ella llega a los cultos. El esposo decía, yo quiero ser anciano en la iglesia. Pero como va la situación de mi hija, no puedo ser anciano por ahora, decía él. ¿Me comprende? Eso mismo. Prepararnos porque no sabemos. Cualquier momento, un infarto, un accidente, muerto. Y no estamos bien con el Señor. No nos hemos alejado del pecado. Ay, esperado. ¿Dónde están todos los malos? Ahí también vas a estar. Es que yo no he sido mala.
no he sido malo. Claro, pero te has alejado de Dios. Si tú quieres ser como Cristo en la eternidad, necesitas trabajar sobre ello desde ahora. Porque los hijos de Dios deben dejar de pecar, dice el verso 5 y 6. Tenemos que dejar de pecar. No podemos decir que estamos en Dios, estamos realmente viviendo como Dios quiere, pero seguimos viviendo como vivíamos antes. Debe haber una transformación. Tenemos que realmente entender que la vida que Dios quiere para nosotros es una vida alejada del pecado y vivir separada para Él. Nos costará un tiempo, pero nos acostumbraremos con la forma de vivir en Cristo Jesús. Mi experiencia en Centroamérica no ha sido nada bonita. Cuando llegué a Honduras, no me gustaba nada de sus comidas. Y en todas las comidas, desayuno, almuerzo, cena, tortillas. Ay, ¿y qué es eso? ¿Ah? No me gustaba nada eso. Ok, y el frío me maltrató bastante. Y cuando llegué a Guatemala, que tiene unos platillos muy diferentes, comen muchas verduras de ellos, y tampoco me gustaba. ¿Me comprende? Pero hoy en día no me gusta. Me encanta. ¿Me comprende? Me encanta. Y eso mismo, cuando nosotros estamos dejando al mundo, llegando a Cristo, hay cosas que no nos va a parecer bien. Pero luego, estando en la presencia de Dios, no vamos a querer salir de su presencia. Vamos a querer vivir cerca de Dios. Como Dios es justo, si somos sus hijos, vamos a ser justos. No vamos a tener una tienda y tener una pesa, una balanza falsa. Sabemos que Dios quiere que seamos justos, vamos a ser justos en todo. ¿Por qué? En el verso 8 y 9 decía, los que somos hijos de Dios, no podemos seguir pecando. No es que hoy hiciste algo mal y por eso te sientes, ya no puedes venir a la iglesia. No. Lo que estoy diciendo, cuando la Biblia dice seguir pecando, es que tú lo haces y sigues haciendo lo mismo, una y otra vez lo repite. Yo siempre he dicho que la vida cristiana es como las parabólicas que veíamos en matemática, las curvas que veíamos. La vida cristiana hace así. Empezamos con Cristo, estamos subiendo, y luego bajamos, y luego subimos, y luego bajamos, pero el Señor quiere que estemos ¿dónde? ¿Abajo o arriba? Arriba. Y de manera que tú puedes caer 1000 veces, pero trate de levantar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Tú tienes que tratar de levantarse. Porque tú eres hijo de Dios. ¿Dónde estoy? No puedo estar porque soy hijo de Dios. Cuando leemos la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo estaba en lo peor. Y un día dice, yo voy a volver a casa de mi padre. Porque en la casa de mi padre voy a estar mejor. Yo voy a volver a casa de mi padre, aunque yo no sea un hijo más, pero que sea un trabajador, yo quiero volver a casa de mi padre. ¿Lo hizo y no lo hizo? Lo hizo, fue. Pero cuando llegó a la casa de su padre, el padre dice, ahí viene mi ex hijo. Así dijo el padre, ¿verdad? No, ahí viene mi hijo. Y empezó a correr. Empezó a correr. Cuando llegó donde estaba el hijo, abrazó a su hijo. Cuando el hijo quiso contar a su padre lo malo que él había sido con su papá como si fuera sordo, no escuchó nada. ¡Hey! Vaya, báñalo. Póngale ropa, póngale zapatos. Dale el anillo de autoridad que dice que es hijo. Dale su anillo de autoridad. Y como ha venido tan flaco,
vamos a hacer comida para que coma suficiente. Vamos a hacer pupusas, llevamos a pollo campero, vamos a llevar a Pizza Hut, vamos a hacer todo. Y luego después lo desintoxicamos. Vamos a darle todo ahora porque está demasiado flaco. Vamos a festejar. No importa que tan lejos estás de Dios. Si eres hijo, recuerda que eres hijo y vuelve a buscar al Señor. Vuelve a su camino. Tú eres hijo de Dios y tus obras de amor demuestran que tú eres hijo de Dios. Tus obras demuestran realmente que eres hijo de Dios. Ahora, un hijo de Dios debe tratar a la persona con amor, porque Dios es amor. Y tú eres hijo de Dios, tú tienes que tener esto. Ahora, la Biblia ha hecho una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una diferencia. En el verso 10 decía la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 3, verso 10. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son quienes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y tú eres hijo de quién? ¿De quién eres hijo? De Dios. Si tú eres hijo de Dios, tus obras demostrarán que realmente que eres hijo o hija de Dios. Amarás a tus hermanos. Es que nadie puede ser igual a ti. Tú eres único. Tú eres único, pero también eres hijo de Dios. Aguantarás, aceptarás a los hijos de Dios como Dios te acepta. Se identifica. Los que viven una vida de rectitud son hijos de Dios, pero los demás no lo son, decía el escritor. Y tú puedes revisar tu vida para darte cuenta si eres hijo de Dios o no. El que hace justicia y ama a su hermano es hijo de Dios. El que no ama no es de Dios. Y punto, nada más. ¿Sabe? Jesús ha dejado el mandamiento del amor a todos. Ese es el mandamiento que Jesús ha dejado. En el verso 11 decía la palabra: este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿No es el mandamiento que Jesús ha dejado? Juan 13, 34, 35. En eso que el mundo va a saber que son mis discípulos, si os améis unos a otros. No es el mandamiento que dejó. Y el apóstol Juan lo está repitiendo. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esa vida como Cristo vivió, no tenemos que empezar a vivir hoy. Es probable que no matemos a una persona físicamente, pero espiritualmente sí. En el verso 15, la Biblia, verso 12 al 15, habla sobre eso. Y decía: el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabemos que ningún asesino va a entrar en el reino de los cielos. Y es por eso que tenemos que aprender a perdonar como Dios nos perdona. Ahora, si tú perdonas, no puedes seguir repitiendo lo mismo. ¿Me comprende? Si tú estás diciendo lo mismo, es porque no has perdonado. Perdonar es como esa cicatriz que usted tiene. Cuando tuviste esa herida, te dolió bastante, pero al pasar el tiempo se cicatrizó. Y ahora lo puede apretar y no te duele. Igual. Si alguien te pregunta, ¿qué te pasó? Dice: no, yo estaba limpiando la verdura para hacer la comida y el cuchillo se pasó y creyó que yo era la verdura y me cortó. ¿Lo olvidaste o no? No. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te duele ahora? No.
Lo mismo, puedes recordar lo que el hermano te ha hecho, lo que la hermana te ha hecho, lo que el vecino te ha hecho, pero no te duele. Ese es perdonar. Ya cuando lo ves, te lo puedes abrazar sin problema. Lo puedes invitar a comer sin problema porque no te duele. ¿Comprende? Y es lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Dios quiere que seamos así. Como hijos de Dios, Dios quiere que nos presentemos el amor del Padre a nuestros hermanos. Que cuando nos ven, puedan ver a Dios en nosotros. No es fácil, todo es un proceso. Pero tenemos que trabajar sobre ello. ¿Sabe? Lo que está pasando en el mundo no va a terminar. Hace unos meses atrás me decía hermano Mario, está haciendo mucho calor por acá. Sí, mucho calor, no aguantamos. Los de Tegucigalpa me decían, ha hecho un calor increíble. Allá en Misco, en Guatemala, me decían los hermanos, estamos sudando de calor. Wow, ¿cómo va a ser? Y yo digo, si ustedes sudan de calor, ¿y yo qué voy a decir? Que tengo una temperatura que ha llegado hasta 40 grados, yo decía. Lo que nunca el mundo había visto. La sequía ha sido fuerte para nosotros, por lo menos por donde vivimos este año. Y decía el secretario general de la ONU, mire hermanos, estamos saliendo de ese que está pasando, de la contaminación global, y ahora estamos llegando en la ebullición global, decía él. Quiero decirles que la contaminación global nunca va a terminar. Quiero decirles que la ebullición global que ha hecho que el calor más grande ha azotado el mundo, ese no va a terminar. Un mundo de desastre no va a terminar. Un mundo de pandilla en El Salvador no va a terminar. Lamentos decepcionarios no va a terminar. A menos que nos alejamos de Dios. Si nos alejamos de Dios, todo va a seguir. Pero si decidimos de acercarnos a Dios, todo va a terminar. ¿Será que el mundo querrá acercarse a Dios? No. El mundo está más lejos de Dios que nunca. Aún con todo el esfuerzo que está pasando, el mundo se aleja de Dios. Pero la Biblia nos dice, para que seamos realmente los hijos de Dios, debemos alejarnos del mundo de pecado. Debemos alejarnos del mundo de pecado. No hay otra manera, hermanos. En primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, decía que el mundo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y por eso tenemos que mantenernos en el camino. Por eso tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque el mundo va a seguir viviendo como está viviendo. Pero el mundo supuestamente nos dice, mire, yo te doy esto, yo te doy lo otro, pero realmente el mundo no nos puede dar nada. ¿Me comprende? Nuestros presidentes cambian algunas cosas, pero también otras cosas se dañan. Como cuando tú haces quimioterapia. La quimio mata células buenas y células malas. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Hermanos,
A todos nosotros que estamos aquí, que tenemos cualquier cosa material, si estando aquí sentado nos dijeran que alguien abriera la puerta de nuestra casa y dejara vacía la casa, nadie glorificaría a Dios. Inmediatamente saldría corriendo. ¿Está entendiendo? Porque todos nosotros que estamos aquí tenemos una partecita para Dios, pero tenemos una gran parte de nosotros apegadas a las cosas materiales. Todos, incluyéndome a mí. Todos nosotros. Y cuando eso pasa, eso hace que olvidamos que somos hijos de Dios. Olvidamos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo soy ingeniero, yo soy médico, yo soy yo tengo un doctorado, yo tengo 3 maestrías, yo tengo una camioneta, yo tengo 5 apartamentos, yo tengo acciones en la empresa tal. ¿Me comprende? Estamos tan metidos en esas cosas, olvidamos si somos hijos de Dios. Y cuando perdemos todo, nos enloquecemos. Ahora, la Biblia dice, tenemos que recordar que somos hijos de Dios y para eso tenemos que alejarnos un poco de las cosas materiales. Y el apóstol Pablo terminó diciéndonos en 2 Corintios capítulo 6, capítulo 4, el apóstol Pablo quería que entendiéramos esto, que las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día son cosas temporales. ¿Son qué? Temporales. ¿Sabe qué es algo temporal? Ahora lo ve y mañana no lo va a ver. Y el apóstol quería que nosotros entendiéramos esto. Y él decía a nosotros, es por eso que nunca nos damos por vencido, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora vemos, podemos ver, pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Entonces, todo lo que tenemos ahora se van a acabar, hermanos. Pero si nosotros tomamos en serio que somos hijos de Dios y nos acercamos a Dios, estaremos con Él por toda la eternidad. Y por eso la Biblia dice, tenemos que alejarnos del mundo y acercarnos a Dios para que Él pueda ser realmente nuestro Padre y para que seamos realmente sus hijos. 2 Corintios capítulo 6, verso 16 al 18. Y de manera que yo les animo en esta mañana que recuerdan en las dificultades que son hijos de Dios. Cuando están en la prosperidad, que recuerdan que son hijos de Dios y que son dichosos por ser sus hijos. Que Dios nos bendiga.